La semana pasada estuvimos hablando de un tema muy importante. ¿Recuerdan de qué hablamos? Del temor a Jehová, ¿verdad? Del temor a Dios. Y entonces ese temor era el que nos daba la puerta, la libertad para nosotros conseguir sabiduría, ¿verdad que sí? Dice que el temor a Jehová, decíamos, era el principio de la sabiduría, ¿verdad que sí? Bueno, pues en el día de hoy yo les he traído un tema que tal vez es tan común como lo que más y en donde todos tenemos algo que ver. Alguien diría que tan pronto se habla de una palabra, todo el mundo piensa en fui yo también uno de los que caí, ¿verdad? Vamos a hablar de la tentación. Vamos a hablar de las herramientas que tiene la palabra para nosotros poder vencer la tentación. Entonces, al hablar de la tentación, inmediatamente nos viene a la mente la prédica anterior del temor a Jehová. Si tengo temor de Dios, entonces yo puedo resistir la tentación, porque yo le temo a Jehová. A veces también, cristianos y no cristianos, lidiamos con esa gran debilidad que habita en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro ser, de podernos dejar tentar. Hay áreas que somos débiles y el enemigo las conoce. Y como las conoce, ahora nos lo envía por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales nos envía eso. ¡Chup! ¡Chup! Y sin usted darse cuenta, usted está siendo tentado. Entonces nosotros como hijos de Jesucristo, como hijos de Dios, necesitamos las herramientas para nosotros poder evitar caer en esa tentación. Jesús nos enseñó eso. De una manera espectacular está establecido en la Biblia cómo Jesús nos dio las herramientas para que nosotros venciéramos la tentación. Algunos dirían, pero yo tengo tentación, pero yo no caigo en ella. Bueno, si no cae en tentación, entonces le digo, hermano, que usted está siendo blindado. Usted es blindado, quiere decir que no le entran tiros, usted no le entra nada. Porque el diablo vive tentándonos a cada instante. Y no solamente a cada instante, la palabra de Dios así lo establece, le tienta y seguirá tentándole hasta el último día de su vida. Entonces tenemos que tener las herramientas para nosotros poder vencer a este enemigo que está al acecho. Porque, ¿qué es la tentación? Si leemos el libro de Lucas en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 13, Camila nos lo tiene por ahí, lo vamos a leer. Y yo quisiera que todos estuviéramos atentos a esta lectura porque es importantísima y es básica para nosotros como cristianos tenerla como herramienta número 1 que la vamos a acuñar en nuestros corazones para poder vencer la tentación. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Así dice el 1, ¿no? Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién? Díganlo sin miedo. ¿Usted le tiene miedo a él? No le tenga miedo. Y era tentado por el diablo. Y dice, y no comió nada en aquellos días. Y pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo entonces a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrar o me adorada,
todos serán tuyos. Respondiéndole Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Fíjese que él se sabía la Biblia. Aquí le está diciendo: tírate de ahí porque escrito está. En el Salmo 91, ustedes saben que está eso, y dice: escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Todo eso lo dice el Salmo 91, ¿verdad que sí? ¿Lo recuerdan? ¿Se lo sabía él, el Salmo 91? Entonces dice: y Jesús le respondió diciéndole: dicho está, lo mismo que escrito está, ¿verdad? No temerás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, miren el 13 lo que dice, y cuando hubo acabado de toda tentación, ¿qué hizo? ¿Pero por qué tiempo? Eso significa que él estaba esperando el otro tiempo. O sea, que eso significa que él no deja de tentar. Entonces, si nosotros vemos esta escritura, aquí hay algo fundamental para nosotros, básico. La guerra entre lo que es el pan y la palabra es exactamente la guerra que tenemos nosotros entre la tentación y nuestra decisión a no tentar, a no ser tentado. Y nuestra decisión a no ser tentado necesariamente tiene que fundamentarse en lo que Dios estableció aquí, en lo que Jesús establece aquí. El diablo le dice: aprovecha la ocasión. Dice: tiene 40 días. ¿Quién de ustedes ha tenido hambre? Yo he tenido momentos cuando son las 3 de la tarde. Mi esposa dice que yo me desespero cuando tengo hambre. Sí, es verdad. Y todos nosotros a veces cuando tenemos hambre nos desesperamos. Entonces imagínese usted que usted a las 4 de la tarde, 5 de la tarde sin comer, ¿usted tiene hambre? Todo lo que le pase por el lado, ¿usted quiere comérselo? Y si usted tiene 2 días sin comer, 3 días, 4 días, 5, 7, 10, 40 días, tenía Jesús sin comer en el desierto. Y el diablo, que es experto buscando las debilidades, dice: ay, pero este tiene hambre, debe tener no hambre, no, este tiene que estar seco, tiene que estar loco de hambre. A este le voy a aprovechar yo para ver si es verdad que él no peca, porque dije, el problema es que él dice que no peca. Yo lo voy a tentar. Si es verdad que tú tienes poder, porque tú tienes poder, así como convertiste los peces, los multiplicaste, y los panes los multiplicaste, así mismo tú puedes el pan, esa piedra, convertirla en pan. Entonces el diablo lo tienta de esa manera y Jesús le contesta de una manera espectacular, que es la que nosotros debemos utilizar. Cuando por una razón u otra esa chica te dice: oye, tu esposa no sabe nada y estamos en un lugar donde nadie lo va a saber, tú tienes que decirle: escrito está. Así como Jesús le dijo al diablo, tú debes sacar la palabra y decirle: escrito está. Como decía alguien ayer: yo tengo amigos, y se ponía la mano ahí para que le viera el anillo. Entonces, el deber de nosotros como cristianos, no solamente con la esposa, sino con todas las veces que somos tentados, con todos los mecanismos que utiliza Satanás: el poder, el dinero, la droga, el cigarrillo, las mujeres, el sexo. Y alguien decía, lo que más, se hizo una investigación incluso en una universidad de Estados Unidos, se hizo una encuesta y se investigó cuál era lo que más tentaba al hombre. Y todo el mundo contestó que era el sexo. Y no era el sexo. Es sencillamente no saber distinguir entre el pan o la palabra. Entre no poder decidir en el momento preciso de decirle no al pan, en el caso del pan proporcionado por el enemigo, y sí a la palabra proporcionada por Dios, que es para nosotros cada día. El pan nuestro de cada día, míralo acá. Entonces, el deber de nosotros como cristianos es acuñar de esas dos guerras: o elijo el pan o elijo la voluntad de Dios, que es la palabra.
O me voy con el diablo cuando me ofreció todo y me dibujó villas y Castilla. Y en Génesis, allá en Génesis, le dijo el diablo, mira, si tú te comes esa fruta, tú vas a tener más poder que él. Y ellos le creyeron y cayeron. Así caemos nosotros con mucha frecuencia. Mira, nadie va a saber nada. Esto lo hacemos entre tú y yo. Conectamos ese cable ahí y tú vas a pagar 1,000 pesos este mes. De los 10,000 pesos que tú pagas, tú no vas a pagar 1,000. Y ya está resuelto. Eso no lo sabe nadie. Así se cubre el diablo. Dice la palabra que él se viste de ángel de luz. O sea, él se viste, él va como una santa, así, tú vas, que tú te la llevas de una vez. ¿Cómo se vestía Dalila? Hablamos la semana pasada de Sansón. Dalila era la más ataviada, ¿no? Si la buscamos en la Biblia, las que han visto la película, Dalila era ataviada con todos los adornos y los vestidos, pero era para convencer. Así se viste el enemigo, para atarlo a nosotros. Pero hay algo que es interesante. No solamente Satanás es el tentador. La palabra de Dios así lo dice. ¿Quién es el tentador? Entonces, fue él que vino a tentarnos, ¿verdad? La palabra de Dios sí lo establece. Ahora bien, esta tentación de Jesús establecida en Lucas, no solamente está en Lucas, se ve que los evangelistas tomaron en cuenta este gran cónclave que hubo entre Jesús y Satanás, en donde Satanás vino con la intención de vencerlo, ¿verdad? Y así Mateo lo expresa en el capítulo 4, Santiago en el capítulo 1, Lucas como lo vemos ahora mismo. O sea que está en varios puntos de la Biblia cómo el tentador quiere tentar a Jesús. Y cuando está tentando a Jesús a través del pan y a través de mostrarle y quererle regalar todos los reinos, porque a él le ha sido dado ese poder para que usted pueda tenerlo, él te los regala si tú haces lo que yo digo. Asimismo nosotros somos tentados con todo lo que se nos imagina. Nos envían por internet una oferta preciosa. Ay, qué lindo se ve ese vestido, qué lindo, qué bonito está. Pero cualquiera da un tarjetazo. Te vas a empobrecer, te vas a endeudar, vas a ser tentado. Sí, pero no importa, yo lo pago. Caíste. Entonces tenemos que ser sabios para elegir entre el pan o la voluntad de Dios. Hay varios mecanismos de cómo Dios utiliza los recursos para nosotros ser tentados. Bíblicamente, uno de ellos es el tentador, que es Satanás, pero el otro está en ti y en mí. En ti y en mí. Y si leemos la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, Santiago 1, mírenlo ahí. Camila está en eso, ¿sí? ¿Qué dice Santiago 14 y 15? Cuando algunos de ustedes, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Camila, tú no me pusiste 14. Y el 13, ¿qué dice el 13, Camila? Pon el 13, Camila, no sea así. Pon el 13, del 13 al 15. Sí. Cuando alguno es tentado, oigan bien, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿De su propia qué? Concupiscencia. Es una palabrita media rara, ¿no? Vamos a descifrarla. Entonces, por su propia concupiscencia es traído y seducido. Y el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, se embaraza, ¿ve? Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, también da a luz, ¿verdad? La muerte. Wow. Entonces este es un círculo tremendo, ¿no? La concupiscencia, después que se consume, da luz el pecado después que se consume, da luz la muerte. Entonces definitivamente no es solamente el tentador el que nos lleva a nosotros a ser tentados, conforme a lo que dice la palabra en Santiago 1. Entonces tenemos una doble vía de ser tentado.
Y dice su palabra que tal vez la más poderosa es esta, porque esa habita en ti, esa está aquí en tu propio corazón, porque ¿qué es la concupiscencia? Porque aquí está diciendo que cuando de su propia concupiscencia salen los malos deseos, los deseos pecaminosos, los homicidios, la borrachera, lo que está en tu corazón que tiende a pecar, a eso lo llamamos concupiscencia, la lujuria, la avaricia, el odio, el rencor, la ira, todo lo que está en tu corazón que es malo, cuando eso sale, eso te induce a ser tentado. Como todo aquel que tiene en su corazón homicidio es tentado en un momento determinado a querer eliminar a otra persona. Es tentado porque eso está en su corazón. Tal vez pase toda su vida y no encuentre un momento, un episodio en donde él se sienta motivado a querer quitarle la vida a otra persona, pero quizás por su forma, por su ira, por su orgullo, por su manera, por su poder, porque siempre anda armado, tal vez en un momento determinado me siento movido a querer eliminar a otra persona. Pero no solamente eso, sino que mi propia concupiscencia es la que me jala. Cuando esa novia que yo tuve desde mi primera novia, y la veo 10 años después, y ella viene como Dalila, acercándose ahí, poniéndose bonita. Ay, sí, ay, pero ya, sí, tú, ya estoy soltera. Yo estoy soltera. ¿Y tú? No, yo estoy casado. Sí, pero eso no importa. Eso no importa. Y tu concupiscencia te está diciendo por dentro, toma una decisión. O coges el pan, o coges la palabra. ¿O no? La concupiscencia te está diciendo, coges el pan o coges la palabra. Pero esos malos deseos que están en ti, que te están dominando a ti, te dicen, no, está bien, vete con ella, que tu esposa no va a saber nada. Y te fuiste y caíste. Y recuérdense que ningún pecado es gratis. Dice el libro de Romanos 6, verso 23, lo hemos dicho varias veces acá, la paga del pecado es ¿qué? No otra cosa. Entonces, si nosotros como cristianos no tomamos la decisión saludable, santísima, de irnos hacia la palabra y siempre elegir el pan, entonces nosotros vamos a tener problemas. Muchos problemas. Pero muchos problemas. Entonces es en ese momento donde nosotros tenemos que buscar las herramientas que la palabra de Dios nos da para nosotros combatir esto. La primera está en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 22, que lo hemos hablado acá. El pastor dio una prédica exactamente sobre esto, y yo lo he dicho varias veces. Los frutos del Espíritu, ¿recuerdan? Pero hay uno que es la herramienta número 1 para nosotros poder elegir entre el pan o la palabra. Jesús nunca dijo otra cosa que no fuera escrito está. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Entonces ese fruto del Espíritu es el último de la lista y yo diría el más importante. A veces usamos esa frase y por último y no menos importante, dicen siempre, ¿verdad? Pero en este caso yo digo, y por último y el más importante de los frutos del Espíritu se llama la templanza, también conocida como dominio propio. ¿Cómo se llama? Dominio propio. Camila, ¿cómo se llama? Dominio propio. Entonces el cristiano necesita desarrollar, tener, expresar, dominar su voluntad para que esa voluntad siempre se vaya para la palabra, no para el pan. El dominio propio es aquel que te enseña a controlar la carne, a decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no. Un profesor muy famoso, decía ser cristiano, instruye a sus alumnos en todo lo que tiene que ver con la formación honesta. Y un día el hombre se enferma. Al enfermarse necesitaba un dinero para poder
ir al médico, mucho dinero. Y no lo tenía. Llamó a sus discípulos, a sus alumnos, y entonces le propuso que le consiguieran ese dinero. Y ellos dijeron, pero maestro, ¿de dónde? Nosotros no tenemos dinero. Entonces él le dijo, bueno, búsquenlo. Ustedes me han prometido a mí que estarán conmigo siempre. Dice, sí, pero no tenemos ese dinero. Dice, bueno, pues yo le voy a plantear una cosa. Si ustedes tienen que ir a un banco y meterse en un banco y robar en el banco, háganlo. Pero tienen que hacerlo. Ellos eran muy obedientes y le obedecían a su maestro. Definitivamente se metieron en un banco, robaron dinero y lo trajeron. Y cuando vinieron le entregaron el dinero y entonces uno de los muchachos le dijo, profesor, el único que fue desobediente fue Miguel. Dice, ¿cómo? ¿Que Miguel fue desobediente? Sí. Miguel, ¿por qué no lo hiciste? Se para Miguel y dice, maestro, usted me enseñó que donde debo decir no, digo no, y donde debo decir sí, digo sí. Y yo dije que no porque eso usted me enseñó que no estaba bien hecho. Y entonces el maestro le dijo a los demás, deben llevar todo el dinero a su lugar porque exactamente esa era la razón de ver si ustedes habían aprovechado la lectura, la clase que yo le di sobre lo que era el dominio propio, sobre lo que era la templanza de cada uno de ustedes. Eso no pasa a nosotros con mucha frecuencia. Somos débiles, muy débiles. El dominio propio, no podemos dominar la carne. La carne es débil, dice la gente. Pero para poderle dar fortaleza a la carne, está el Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, lo conocen ustedes. Pero tendréis poder cuando haya llegado sobre ti el Espíritu Santo de Dios. O sea, ese es el único que nos va a dar power, que nos va a dar potencia, que nos va a dar poder. Entonces el dominio propio necesariamente debe desarrollarse en nuestra vida como un fruto del Espíritu para nosotros poder dar frutos. Si no podemos dominar uno de los frutos del Espíritu que nos hace tomar la decisión de oírnos al pan, oírnos a la voluntad de Dios, no podemos dar fruto. Definitivamente no vamos a dar fruto. Y dice que el cristiano es el que da fruto. ¿Y cuáles frutos tú has dado? Bueno, pues si tú no tienes dominio de tu voluntad, si tú has perdido esa contienda entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás, entonces tú estás feo para la foto. Ahora bien, muchas personas hoy en día se endeudan de una manera espectacular porque no tienen dominio propio. Y a veces hacen una deuda sobre otra porque no tienen dominio propio. Y a veces le hablan mal al vecino y cogen una ira tremenda y se hacen una enemistad con su hermano, con su vecino, con su papá porque no tienen dominio propio. Usted a veces cree que se lo está llevando todo porque usted no tiene dominio propio y hace lo que usted quiere. Y el otro se está dando cuenta que usted está cometiendo errores garrafales, pero usted no tiene dominio propio. La carne es débil, pero tenemos que darle fortaleza. Para desarrollar el dominio propio existe un elemento que es fundamental entre todos los cristianos, para darle fortaleza al dominio propio. O sea, dice, pero yo tengo dominio propio, lo que pasa es que yo a veces, pastor, duro un mes sin cometer esos pecados y caigo otra vez y hasta 2 meses, pero vuelvo a caer. O sea, porque usted es débil. La carne se deja doblegar del pan. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos para nosotros darle fortaleza al dominio propio? Hay una máxima por ahí, muy cristiana, que dice que el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. ¿Lo han oído ustedes? El cristiano que no ayuna, el diablo, ¿por qué Jesús le decía a sus discípulos? No, ese no sale si no es con ayuno y oración. Porque la oración tiene que ir acompañada del ayuno. Y el ayuno es el elemento fundamental para nosotros darle fortaleza al dominio propio. Cuando nosotros ayunamos,
Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero lo que hemos ayunado sabemos que cuando estamos en medio del ayuno, nuestro espíritu está tan sensible que usted fácilmente llora, se postra, se rinde. Usted siente la presencia de Dios porque la carne está siendo doblegada. Entonces, el ayuno no le da fortaleza a la carne. La carne que es débil, pero con el ayuno coge fuerza, y cuando venga el diablo a decirle, coge este pancito que tú estás ahí, tú lo puedes hacer convertir en pan. No, Señor. No, Señor. Yo sé decir donde digo no y donde digo sí. Entonces, si usted es capaz de decirle no a las cosas que son buenas, en secreto, en ayuno, así mismo tendrá fortaleza y será capaz de decirle no al pecado, que es dañino para usted. Entonces el ayuno a veces no lo sabemos. Dice, es que yo no sé, a mí no me gusta pasar hambre, 3 días sin comer, 7 días, 21 días, no. Dios fue tan bueno que nos enseñó a ayunar. En la palabra de Dios, los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cómo ayunamos? Jesús les dijo cómo ayunar. Entonces, nosotros tenemos la facilidad ahora de poder hacer ayunos como querramos. Porque ¿qué es lo que queremos con el ayuno? Es doblegar la carne. Si mi ayuno es ver televisión, el mejor ayuno, si mi carne, mi gusto, mi placer, mi debilidad es ver televisión, el ayuno más grande para mí será durar un mes sin ver televisión, ¿o no? Pero yo no hago nada con durar un mes sin ver televisión, sino oro, porque Jesús decía con ayuno. Entonces usted no hace nada con decir, bueno, yo voy a hacer un ayuno de 7 días a una comida. Solamente voy a comer una vez al día para que mi espíritu se fortalezca y mi carne sufra. Para yo poder estar consagrado para Dios. Porque esta maldita debilidad que yo tengo, yo la voy a vencer. Usted lo hace. Porque déjeme decirle, así como Jesús tentó, el diablo tentó a Jesús. La concupiscencia sencillamente me dice, mira, toma el pan, ella te ofrece. Entonces la carne te dice, mírala aquí. Y entonces el deseo que tú tienes en tu corazón, tu concupiscencia, tus deseos, tus malos deseos, te van a decir, cógelo. Y tú lo coges. Entonces, cuando tú tengas esa fortaleza espiritual que te va a dar el ayuno, tú le vas a decir, no, yo no lo quiero. Eso no es para mí. Ahí no voy. Por ahí no voy. Entonces el ayuno puede hacerse fácil. Si usted sabe que usted es débil con la carne de vaca o de res o de cerdo, todas las carnes que se pueden ingerir o comer, diga, voy a hacer un ayuno a carne este mes. Voy a dejar de comer carne durante un mes. Y ese es un ayuno, pero acompáñalo de oración. Pero también puede decir, ay, este celular que me tiene loco, yo voy a hacer un ayuno a celular. Ese sería el más fuerte. Ese sería el más duro. Voy a hacer un ayuno. Me voy a proponer no tocar el celular desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Yo conozco a algunas personas que dejan el teléfono así y se olvidan de él. Y no es la prioridad en su vida. Pero ya nosotros nos hemos hecho tan dependientes del teléfono que él es el que está haciendo la voluntad de nuestra vida. El teléfono es el que hace la voluntad de nuestra vida. Nosotros no hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad del teléfono. Y le damos más prioridad al teléfono que a Dios. Entonces, esa es una excelente herramienta para nosotros tomarla como mecanismo de ayuno, el teléfono. Hay diferentes tipos de ayuno. Hay personas que no pueden pasarse 3 días sin, qué sé yo, sin tomarse un trago de café. Este es el momento oportuno para dejar el café. Te deja el café. Mi esposa era dependiente del café. Y en un ayuno que hicimos nosotros una vez, se fue el café y gracias a Dios ya no es dependiente del café. Entonces, ese ayuno lo voy a hacer, el café, una semana sin tomar café.
Y el tiempo que me iba a dedicar para tomar café me tranco en mi cuarto secreto, aunque sea 2 minutos. Pero le oro al Señor, dame fortaleza para yo seguir con este ayuno. Y yo sé que tú me quitarás, Señor, esa debilidad que está en mi corazón y esa concupiscencia, yo la venzo. En el nombre de Jesús. Y no le puse muchas cosas más que hay por ahí, que quizás son las más débiles. Así como la encuesta que se hizo dijo que el sexo era lo que más tentaba al hombre. Es exactamente por ahí que usted debe empezar para hacer buenos ayunos también. El segundo mecanismo para nosotros poder vencer a Satanás y vencer la tentación se llama la palabra de Dios. ¿Cómo era que decía Jesús? Escrito está. En todo momento Jesús le contestó con una sola frase. Escrito está. O sea, lo que está escrito no puede faltar. Y escrito está. Entonces, la palabra de Dios, que todos sabemos que tiene poder. La palabra de Dios, que todos sabemos que cambia, que transforma, que redarguye. La palabra de Dios, que todos sabemos que ha dado miles de testimonios. Miles de personas han dado testimonio de que hasta viendo un mensaje por una televisión, el Señor le habla y Él acuña esa palabra, la activa, la lleva a su corazón y esa palabra lo cambia, lo transforma, lo hace coger otros caminos, lo hace cambiar de dirección. El tipo estaba muerto de droga y la palabra le dijo que ese no era el camino y él activó la palabra y tomó el camino correcto. Una palabra. Oh Jesús, Jehová en el paraíso, ¿qué hizo? Sopló sobre el polvo y se hizo hombre. Dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Una palabra. Entonces el deber de nosotros como buenos cristianos es, primero, donde quiera que se dice, vamos a estudiar la palabra, para ello voy. No se me haga el chivo loco los martes, que está Zoom abierto y estamos estudiando la palabra y todo el mundo sale corriendo, no sé por qué. Satanás le dice, coge el pan y se inclinan por el pan, no por la palabra. Los martes estamos estudiando la palabra y es por Zoom, es de su propia casa. Sácales ahora a Jehová. Entonces, es la palabra la que me va a dar poder. Es ir a la escuela dominical en donde yo voy a aprender. Es en la célula donde yo voy a aprender. Es en donde quiera que haya alguien que me muestre la palabra donde yo voy a tener poder para yo poder decirle a Satanás, escrito está. Pero si usted no se sabe la palabra, usted no puede decirle al diablo, escrito está, porque escrito está ¿qué? Te va a decir el diablo. Se va a burlar de ti. El diablo te va a decir, escrito está ¿de qué? Si tú no la lees. Tú ni siquiera vas a la célula. Escrito está ¿de quién? Si tú ni siquiera te preocupas por conocer a tu Padre a través de la palabra. Entonces la palabra es la segunda herramienta poderosa que nos lleva a vencer la tentación. Mientras más palabras tengo en mi corazón, más fortaleza tiene mi espíritu, como es natural. Eso es así, no cabe duda de eso. La tercera herramienta, y ya estamos terminando para que no crean que está muy larga. La tercera, van dos, ¿verdad? La primera era el dominio, la segunda, la palabra, y ahora la resistencia. Dice que usted puede vencer la tentación con resistencia. ¿O qué dice la palabra en Santiago 4, verso 7? Camila, ¿qué dice? En Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios y resistid. ¿A quién? ¿Y qué hará entonces? Entonces es resistir, hay que resistir. ¿Qué hizo el diablo? El diablo insistió y en el 13 dijo, te voy a dejar, pero por ahora. Porque yo vuelvo otra vez a la carga en su momento. Entonces, así como él insiste, y tú recibiendo el mensajito ahí de la chica, y ella te llama, oye, pero no me contesta, me bloqueaste, me dejaste en visto. Bloquéala.
Bloquéala. Bórrala. Sácala de tu vida. Tírale una foto de tu esposa. ¡Bum! Bloquéala. No te deje tentar de esa manera. Entonces, necesitamos, la palabra de Dios dice en el libro de Efesios 5 que nosotros debemos huir de la tentación. Así dice la palabra. Huir. La palabra quiere decir, salga corriendo, váyase. Hay otro elemento ahí que habla de eso, lo veremos más adelante. Pero la resistencia estuvo dada con Jesús, que no importó las veces que Él insistió. Porque la concupiscencia, ¿qué hace? La concupiscencia te toca la puerta 500 veces. Te la toca 500 veces hasta el día de que tú mueres. Pero tú, como buen hijo de Dios, tienes que tener el poder, el power, para cuantas veces ya la toca, mirar por el hoyito mágico. Ah, eres tú. Te quedaste afuera. Ella te va a tocar las puertas. Por las vías que tú menos te la imaginas, pero te va a tocar la puerta. Porque te va a tentar por todas las vías para que tú caigas. Y te va a ofrecer villas y castillos como le ofreció el diablo a Satanás. Mira, te voy a regalar ese carro. Te voy a regalar esa jipeta. Y es así. La tentación viene por todas las vías, pero debemos resistirla. Decía Oscar Wilde, si logro resistir todo, salvo la tentación. Si logro resistir todo, salvo la tentación. Entonces el deber de nosotros es resistirlo todo. No importante, no importa. Esa debe ser nuestra respuesta permanente. No cuando es no y sí cuando es sí. Entonces la resistencia es la capacidad de entender que la concupiscencia se va a levantar en todo tiempo y nos va a tocar la puerta. Pero asimismo, la sabiduría que Dios nos pone y el poder que nos da el Espíritu también nos permite nunca jamás abrirle la puerta a la concupiscencia. Resistir es saber que el mismo dominio que yo tengo hoy para resistir una tentación hoy, debo tenerlo todos los días. Porque todos los días me van a tentar. Ese dominio propio que yo he creado para yo resistir hoy la tentación de hoy, debo tenerlo mañana, pasado y todos los días. Porque el enemigo va a hacer ¿qué? Hacer de todo y al final vuelvo. Ponte por ahí porque yo vuelvo un poquito más después. Tranquilo. Quiero terminar con una cuarta, que a veces nosotros no la entendemos, pero hay que entenderla. Se conoce como la cobardía. Mira, ¿cómo? ¿Que la cobardía es una herramienta para yo vencer la tentación? Sí, sí, claro que sí. Sí, dime homosexual, yo soy pájaro, sí, no hay problema. Porque cuando usted insiste sobre él, y él te dice, no, sí, lo que pasa es que tú sabes, sí. Salga corriendo. Alguien decía, Mark Twain decía, que hay muy buenas herramientas como el dominio propio y la palabra de Dios para vencer la tentación, pero la más segura es la cobardía. Sí, yo soy cobarde. Mira, llévame esa droguita allí que te voy a dar $1,000,000 de pesos. No, yo soy cobarde, yo tengo miedo a eso. Mira, tírate de ahí que no te va a pasar nada. No, yo no me tiro, yo tengo miedo, yo soy cobarde. La cobardía, desde el punto de vista de evitar que el diablo cumpla con su voluntad, es la vía más fácil para evitar la tentación. Y la más segura. Alguien dijo, no es cobarde aquel que huye de la tentación, sino un sabio. El que huye de la tentación no es un cobarde, sino un sabio. Entonces la tentación tratará de tocar la puerta, pero yo no se la abriré. En resumen, 4 elementos, podríamos decir que un quinto, 4 elementos son las herramientas fundamentales que nos van a permitir
vencer la tentación cuando el diablo quiera venir. Número 1. Número 2. Número 3. Y número 4. Pero no es la cobardía de usted decir que, no, yo soy un cobarde, pero no por tener miedo, sino esta cobardía es una cobardía por tenerle temor a Dios. Bien, creo que les he dado los recursos necesarios para que el diablo no gane. En esta batalla va a ganar la voluntad de Dios. Y que así sea. Amén. Gloria a Dios. Pues vámonos a poner de pie, vamos a orar. Para que entonces mi pastor venga, que vamos a orar por Tiago, que Tiago está de happy, hay bizcocho hoy, no se vayan. Bien, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir nuestros hermanos, un fragmento importante de tu palabra. Danos, Señor, fortaleza espiritual, sabiduría, Señor, para nosotros poder elegir tu santa y divina voluntad en todo tiempo y no la de Satanás. Que en esta guerra establecida entre el bien y el mal, nunca jamás venza el mal, sino que gane el bien. Que tú seas, Señor, siempre nuestro norte. Que tú estés siempre, Señor, en primer lugar. Que no le demos prioridad porque tengamos alguna necesidad imperiosa por hambre o por dinero o por lo que fuere. Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. A ti te damos gracias, mi Dios, te bendecimos, te honramos en este día. Te pedimos que tú nos sigas, Señor, bendiciendo, que nos sigas guardando, que nos sigas cuidando, bendito Rey, y que tú sigas, oh Padre Celestial, siendo nuestro norte y siendo nuestro estandarte. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús.